والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Alabados sea Allah, le alabamos, le pedimos ayuda, pedimos su perdón. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Le pedimos refugio con Allah del mal de nuestras propias almas y del mal de nuestros propios actos. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Le testifico que no hay nadie ni nada que merece ser adorado sino Allah, que es uno y no tiene compañero. Testifico que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y su mensajero. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ustedes que creen, temen a Allah como debe ser temido y no mueran hasta que están sometiéndose a Él como musulmanes. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Los seres humanos temen a su Señor, Él que en su nombre piden sus derechos y piden los lazos de familia, y temen a Allah y no separen los lazos de familia. Cierto, Allah les está observando. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ustedes que creen, temen a Allah y digan buenas palabras. Si lo hacen, Allah les perdonará sus pecados y les guiará. Y quien obedece a Allah y su mensajero conseguirá el éxito más grande. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. No hay duda que las mejores palabras son las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, su libro, el Corán. La mejor guía es la guía de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y los peores de los asuntos son las cosas innovadas en nuestra religión, todo lo que sea bid'a. Toda bid'a es un desvío. Cada desvío va hacia el infierno. Siguiendo el estudio del libro مذكرة الحديث النبوي في الاعتقاد في العقيدة والاتباع, memorándum de la narración profética sobre el credo y el seguimiento del Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Hemos llegado al hadith número 5. La verdad es que son dos, número 5 y 6. Y los dos están hablando del tema de lo peligroso que es hacer dua a otro que Allah. يقول الشيخ حفظه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu narró que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: quien muere y está haciendo dua a otro que Allah, haciéndole un compañero con Allah, va a entrar el infierno. Este hadith está en Sahih Bukhari. وعن جابر رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Y Jabir radiyallahu anhu narró que el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: quien encuentra a Allah, o sea, el día de juicio, asociando compañeros con él, o sea, haciendo shirk, va a entrar, quien encuentra a Allah, o sea, el día de juicio, sin asociar con él compañeros, entrará al paraíso. Y quien se encuentra con él, o sea, el día de juicio, asociando con él compañeros, va a entrar al infierno. Es hadith en Sahih Muslim. Los dos narradores de estos dos hadith, Ibn Mas'ud y Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, quienes son Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, es uno de los primeros en ser musulmanes, que se llama As-Sabiqin al-Awwalin, uno de los primeros en aceptar el Islam.
y de los grandes sabios entre los Sahaba. Cuando Umar radiyallahu anhu era Khalifa después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, hizo Ibn Mas'ud el gobernador sobre la ciudad de Kufa, en Irak. Y falleció radiyallahu anhu el año 32 después de la Hijra en Medina. Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu, él es un sahabi, él y su padre también es un sahabi. Se dice que él luchó en 19 batallas con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. También falleció en Medina después de unos 70 años después de la Hijra. Lo que aprendemos de esos dos hadith, todo acerca del concepto de Tawhid, de la importancia de adorar solo a Allah subhanahu wa ta'ala, y lo peligroso que es adorar a otro que Allah azza wa jal, especialmente dirigir un acto de adoración de los más grandes, que es dua, hacer dua. Y esos dos hadith también nos enseñan lo peligroso que es hacer shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es hacer un compañero con Allah azza wa jal, haciendo dua a otro que Allah, o temiendo a otro que Allah, como se debe temer a Allah subhanahu wa ta'ala, o tener esa esperanza por alguien otro que Allah, como uno debe tener la esperanza de la misericordia de Allah, o amar a otro que Allah, cuando el creyente ama a Allah más que todo. Hacer cualquier de esas cosas o dirigir cualquier acto de adoración a otro que Allah subhanahu wa ta'ala es lo más peligroso. ¿Y quién lo hace? Quien dirige cualquier acto de adoración a otro que Allah subhanahu wa ta'ala ya no tiene nada de tawhid, ya ha sido mushrik, aunque lo hace una sola vez sin arrepentirse. De lo que aprendemos de ese hadith es lo importante que es hacer dua, pues dua, suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala, es de los más grandes actos de adoración y de los más grandes derechos que Allah subhanahu wa ta'ala tiene sobre sus siervos, que solo suplican a Él subhanahu wa ta'ala. Y quien dirige ese acto de adoración a otro que Allah subhanahu wa ta'ala ya ha salido del Islam, ha entrado en shirk, ya ha hecho un compañero con Allah. Pues suplicar, pedir, hacer una súplica a otro que Allah subhanahu wa ta'ala, esto es solo que pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala, no a nadie más. Esos de los derechos que Allah subhanahu wa ta'ala tiene sobre sus siervos. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace dua a otro que Allah subhanahu wa ta'ala? Está desobedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Está haciendo, la verdad, obstinado en contra de los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala. Y está llamando a los mensajeros de Allah mentirosos. Porque la verdad es que todos los mensajeros de Allah subhanahu wa ta'ala, todos tenían un solo mensaje. Todos los profetas y mensajeros de Allah subhanahu wa ta'ala, todos, empezando con Adán, incluyendo Abraham, Moisés, Jesús, terminando con Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos, Noé, José, todos los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala tenían un solo mensaje. El mensaje de todos era de solo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. El mensaje de todos los mensajeros de Allah subhanahu wa ta'ala era el mensaje de Tawhid. Y ese mensaje de adorar solo a Allah, el acto más grande de adoración es hacer dua, hacer una súplica. Así que hacer una súplica a otro que Allah, a un ser hermano, a un muerto, a una cosa, esto es shirk. Haciendo eso, la persona sale del Islam, sale del Tawhid y entra en shirk. El mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: "Ad-du'a huwa al-ibada." Dua es adoración. Es el acto más grande de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, suplicar a Él. El Azza wa Jal dice en su libro:
ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Perid a vuestro Señor, humilde y secretamente. Es cierto que Él no ama a los que se exceden. Y Él dice, el Altísimo, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Y vuestro Señor ha dicho, llamadme y os responderé. Pero es cierto que aquellos cuya soberbia les impida adorarme, entrarán en Jahannam humillados. Entrarán en el infierno humillados. Y Allah dice, prohibiendo a sus siervos suplicar a otro que Él. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Y no invoques fuera de Allah aquello que ni te beneficia ni te perjudica, porque si hicieras serías de los injustos. No hay nada más injusto que adorar a otro que Él que te creó. Y ahora el Altísimo dice, فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Y no invoques a otro Dios junto a Allah, porque serías de los que han de sufrir el castigo. Pues hacer dua, hacer una súplica a alguien, a algo, es decir que esta persona o esta cosa es un Dios, pues no se suplica a nada sino el Señor, lo que tú adoras. Pedimos refugio en Allah subhanahu wa ta'ala de decir la mentira más grande que hay, que es que hay otro Dios que Él, hay otro que merece ser adorado junto con Él o en vez de Él. Pedimos refugio en Allah subhanahu wa ta'ala de decir esto. Allah Azza wa Jal dice, explicando lo feo que es lo que hace los que asocian compañeros con Él, los que son mushrikín. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير. Eso es porque cuando se invocaban a Allah solo, os negabais a creer, pero cuando se le atribuía algo asociado, creíais. Pero el juicio pertenece a Allah, el excelso, el grande. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. Él es quien os muestra sus signos y hace descender para vosotros provisión desde el cielo, o sea, la lluvia. Pero solo recuerda quien en todo se vuelve a Él. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Así pues, invocan a Allah, ofreciéndole sinceros solo a Él la adoración, aunque les repugne a los incrédulos. También Allah dice, explicando los desviados y la gran perdición en que están los que hacen dua a otro que Él. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ¿Y quién está más extraviado que aquel que invoca fuera de Allah, a quien el día del levantamiento no les responderá y se desentenderá de su invocación? Y ahora el Altísimo dice, ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير.
Ese es Allah, vuestro Señor. A Él le pertenece la soberanía. Mientras que los que invocáis aparte de Él no poseen ni la piel de un hueso relátil. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Si los llamáis, no oirán vuestra llamada, y aunque pudieran oírla, no os respondería. El día del levantamiento renegarán de que los hubieras invocado, asociándolos con Él, con Allah. Nadie como uno que conoce hasta lo más recóndito podrá informarte. Todas esas áreas del libro de Allah subhanahu wa ta'ala y todo lo que el mensajero sallallahu alaihi wasallam ha dicho en los hadith explicando ese tema es claro como el sol en mediodía para el que tiene fe en su corazón, para el que tiene luz en su pecho, para el que tiene ojos para ver la verdad y tiene la capacidad de ver lo importante que es hacer dua solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. La importancia de ver por qué solo podemos suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala. Él es nuestro Señor, Él que nos creó, Él que tiene la capacidad de responder a nuestras súplicas. Nosotros no podemos. Pues llamar a ellos es decir que son iguales que Allah. El acto más grande de shirk, la mentira más grande en la faz de la tierra. Si entendemos eso, sabemos lo importante que es estudiar el tema de Tawhid. Y al mismo tiempo estudiar shirk, para no caernos en shirk. Lo importante es entender nuestra fe de sus fuentes auténticas, del Corán y la sunna del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amenaza con el castigo los que hacen dua a otro que Él, que van a entrar en el infierno. Como dice subhanahu wa ta'ala: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Es cierto que aquellos cuya soberbia les impida adorarme entrarán en Jahannam humillados. Pedimos refugio con Allah de eso. Allah amenaza con el castigo y con la entrada en el infierno los que hacen dua a otro que Él. Como dice en el hadith del mensajero sallallahu alaihi wasallam, el mensajero sallallahu alaihi wasallam es el que la yantiqu anil hawa, no habla según sus propios deseos, solo habla según lo que su Señor le ha mandado. Y él dijo sallallahu alaihi wasallam: man mata wa huwa yad'u lillahi nidda dakhala an-nar. Quien muere está haciendo dua a otro que Allah, como compañero de Allah, entrará en el infierno. Waliyadu billah. De lo que aprendemos de ese hadith, como dice el Sheikh Hafizahullah Ta'ala, es lo importante que es hacer dua. Y que dua es de los actos más grandes de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. También que hacer dua a otro que Allah subhanahu wa ta'ala es shirk. Y el que lo hace sale del Islam y entrará en el paraíso, entrará en el infierno para siempre. El que hace dua a otro que Allah ha cometido shirk, ha salido del Islam.
y al morir entrará en el infierno para siempre. Eso es lo peligroso que es. Y eso es para la persona que muere haciendo ese pecado, el pecado más grande que hay, más grande que matar, más grande que cometer adulterio, más grande que emborracharse y tomar drogas. El pecado más grande que hay es cometer shirk. Es posible que Allah va a perdonar un asesino. Posible que Allah perdonará y no va a castigar a la persona que comete adulterio. Posible que Allah va a perdonar y el que se emborracha, toma drogas, si es creyente. Pero Allah nunca va a perdonar a la persona que comete shirk. Allah Azza wa Jal dice: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah no perdona que alguien asocia compañeros con él, que comete shirk. Y aparte de eso, perdona a quien quiera. Cuando decimos esto, estamos diciendo a la gente cometen lo que quieran de pecados, igual que los católicos. Tú vas a hacer el domingo y dices: Padre, lo que has dicho de mal, y él te dice: ya estás perdonado. No estamos diciendo cometer lo que quieras de pecados siempre que tengas la fe y entiendas la fe. No, el que tiene la fe no va a cometer esos pecados. Pero el que tiene la fe entiende que es ser humano, es hijo de Adán. Adán desobedeció a Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros somos hijos de Adán. A veces tenemos tentaciones, desobedecemos a nuestro Señor, pero nos arrepentimos. Nos arrepentimos de hacerlo mal. Pero esas son cosas de tentación, de robar, de desear una mujer que no es su esposa, de tener la tentación de tomar o algo así. Esas son tentaciones que cada ser humano tiene, esa tentación de hacer cosas así. Mientras que cometer shirk, no hay nada en el alma del ser humano que tiene esa tentación. Eso va en contra de la naturaleza del ser humano, adorar a otro que su Señor. Cada ser humano nace con este en su corazón, como dice el mensajero sallallahu alaihi wasallam: Kullu mawlud yuladu ala al-fitra. Cada niño que nace en el fitra. El fitra es la naturaleza del ser humano, que es adorar a un solo Señor, el solo Creador. Pero es el ambiente que lo desvía. El ambiente y las enseñanzas de sus padres lo que desvía al niño. Y aunque pequeño, el niño siente un poco de incómodo cometiendo shirk. Pero a repetir una y otra y 100 y 1000 veces, ya se siente normal. De lo que aprendemos de esos dos hadith es también lo grande que es la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, ya que el pecado más grande que hay, más grande que todos, puede ser que una persona está cometiendo ese pecado 70 años, 80 años, 90 años, y luego un día se arrepiente, se da cuenta de lo mal que está haciendo, y entra en el Islam y deja de hacer shirk, y muere después de 70, 80, 90 años de hacer dua a otro que Allah subhanahu wa ta'ala, y un día de reconocer lo mal que estaba haciendo y regresar a su fitra, regresar a su estado natural en que nació, a adorar a un solo Señor, y entra en el paraíso. Eso es posible.
Que alguien pasa una vida entera cometiendo shirk, pero se arrepienta al final de su vida y Allah le perdona. Posible. Porque eso es la verdad. Sabemos lo grande es que la misericordia, el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. El mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo eso en el hadith. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يدخلها. Jurando por Allah, el que no hay más Dios sino Él, no hay nadie ni nada que merece ser adorado sino Él, jurando por Él. El mensajero dijo: uno de ustedes seguirá haciendo los actos seguirá cometiendo los actos de los compañeros del paraíso, hasta que no hay nada entre él y el paraíso, sino el largo de un solo brazo. Está ahí mismo, ya cerquita, ya para entrar. Y luego lo que Allah ya ha escrito por él. Allah ha escrito ya todo lo que va a pasar en el mundo hasta el día del juicio final. Los detalles más menores en nuestras vidas ya están escritas. El mensajero sallallahu alaihi wasallam dice: lo que ya estaba escrito para él, empieza a hacerlo y muere haciéndolo, y luego entra en el infierno. O sea, pasa toda su vida haciendo bien y luego empieza a hacer mal y muere haciendo mal, y por eso va al infierno. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Y habrá uno de ustedes que pasa toda su vida haciendo los actos de la gente del infierno, y luego lo que ya ha sido escrito para él empieza a hacerlo. O sea, lo bien, Allah ya sabía que al final de su vida, ya tenía escrito que al final de su vida iba a cambiar, a hacer un cambio bueno. Empieza a hacerlo y muere haciéndolo y entra en el paraíso. Tenemos que siempre tener mucho cuidado. No pensar que, mashallah, ya tengo 20 años siendo musulmán, ya tengo 30, 40 años siendo musulmán. Como si el paraíso fue una promesa para nosotros. No es así. Debemos siempre temer cometer shirk. El mensajero sallallahu alaihi wasallam, más que nada, en el momento en que dua es más probable será aceptado que cualquier otro momento, que es haciendo sujud, postrándose, hacía dua a Allah subhanahu wa ta'ala diciendo: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, cambiador de los corazones, haz mi corazón firme en tu religión. Debemos alabar a Allah subhanahu wa ta'ala por guiarnos al Islam, por guiarnos a la Sunna. Pero siempre tenemos que seguir pidiendo a Allah mantener nuestros corazones firmes. Podríamos ser nosotros el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam estaba mencionando cuando habla de la persona que pasa toda su vida haciendo bien y al último momento empieza a hacer mal. Siendo no hay nada entre él y el paraíso, sino el largo de un solo brazo. Debemos siempre temer cometer shirk. Mira a nuestro padre, el padre de los monoteístas, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Él era el que rompió los ídolos con su mano. Entró en la guerra con la gente de shirk. Él solo. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Ibrahim, un solo hombre, era una nación entera, obedeciente a Allah, y no era de los que asociaban otros con Allah. A pesar de eso, a pesar de que sacrificó su vida
solo adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, y llamando a la gente a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Él temía para sí mismo, cometer shirk. Y decía en su dua, alayhi salatu wassalam: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. Oh mi Señor, haz esta tierra, la tierra de Mecca, donde construyó la Kaaba, una tierra segura, y prevénme a mí y a mis hijos de adorar a los ídolos. Mira, él es el que entró en la guerra con los que adoran a los ídolos, el que rompió los ídolos con su propia mano, y temía para sí mismo adorar a otro que Allah subhanahu wa ta'ala, diciendo que mucha gente han sido desviados por esos ídolos. Cuando escuchamos a algunas personas predicando el Islam, diciendo que hay gente que pierde su tiempo hablando acerca de Tawhid, que el Tawhid es muy sencillo, el Tawhid se aprende leyendo Surat al-Ikhlas, el Tawhid se aprende en 5 minutos, y después hay mucho que aprender acerca del Islam después de Tawhid. Eso es lo más fácil al principio. Tú dices la ilaha illallah, tú ya entiendes Tawhid. Hay un solo creador, ¿cierto? ¿Es lo que significa Tawhid? No es así. No es tan simple. ¿Por qué el mensajero sallallahu alaihi wasallam empezó su mensaje en Mecca y siguió predicando 13 años largos solamente Tawhid? Y después de hacer la hijra a Medina, los otros 10 años de su mensaje, ¿en algún momento dejó de predicar Tawhid? Nunca. 23 años seguidos, nunca dejó de predicar Tawhid. Eso fue el alma de su mensaje, del principio hasta el final, hasta el último momento de su vida, sallallahu alaihi wasallam, cuando estaba en la cama donde se murió, avisando a sus seguidores no caer en lo que cayeron los seguidores de otros profetas. Y estaba diciendo, solo unos minutos antes de fallecer, sallallahu alaihi wasallam: Allahumma la taj'al qabri watharan yu'bad. Oh Allah, no hagas mi tumba un lugar que es adorado. Y decía sallallahu alaihi wasallam: la'natullahi ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Que Allah maldiga a los cristianos y judíos. Tomaron las tumbas de sus profetas como lugares de adoración. Porque es que el mensajero sallallahu alaihi wasallam enseñó con cuántos detalles las etiquetas de visitar a las tumbas, visitar al cementerio. Porque esa es la puerta más grande que está abierta para entrar en shirk. Si miramos la gente del mundo y la shirk que comete, una gran parte es lo que hacen con sus muertos. Incluso los que se llaman musulmanes. La shirk más grande que es hacer dua a otro que Allah. Si miramos la práctica de la gente desviada, de los sufíes y eso, de los shia y eso, si miramos la shirk más grande que ellos cometen, ¿dónde lo hacen? En sus cementerios, haciendo dua a sus awliya, a sus santos, a sus sheikhs que están enterrados, haciendo dua a esos muertos en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. El mensajero sallallahu alaihi wasallam nos enseñaba en ese hadith lo peligroso que es hacer dua a otro que Allah. Man mata wa yad'u min dunillahi nidda dakhala an-nar. Quien muere haciendo dua a otro que Allah entrará en el infierno. Tenemos que aprender, tenemos que estudiar qué es Tawhid,
Tenemos que aprender, tenemos que estudiar qué es shirk para no caernos en este shirk. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala y adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala, damos las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por guiarnos al Islam, por guiarnos a la Sunnah. Y le pedimos subhanahu wa ta'ala Él que cambia los corazones, que mantenga nuestros corazones firmes en Tawhid y en la Sunnah. Que no nos desviamos ni por un abrir y cerrar de ojos, entrar en shirk, ni entrar en bid'ah. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala darnos la gran bendición de morirnos adorándole a Él y solo a Él sin asociarle nada con Él subhanahu wa ta'ala. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos salve del castigo del infierno. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.